a todos los que estaban esperando. Un par de minutos más y arrancamos. Ok, Doc. Saludos. ¿Cómo vamos? Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Guardia? Sí, te veo guardia. Hoy le mandé un mensaje, ¿le llegó? No lo he visto todavía, pero ahora charlamos de una serie de cuestiones. Antes de la bueno. clase. Bueno, buenísimo. Cuando llegamos a 20 arrancamos. Ok. Listo. Hola, buenas tardes. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Doc? ¿Usted? Bien, muy bien. Bueno, mejor así. Esperamos entonces. Ahora charlamos de una serie de cuestiones. Bárbaro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ronald? Muy bien, doctor, ¿qué tal? Saludos a todos, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hola, hola. Igual saludos a todos. Hola, Doc, buenas tardes. Chicos, Hay un alumno muy jovencito ahí, escucho de fondo. Es mi hija. Bueno, mostrala, Ronald. Acá la... Hola, saludos. Hola. Hola. Qué hermoso. Es mucho el público infantil, ¿eh? Acá también estamos. ¿Viste? Nos tenemos que cuidar. No digo malas palabras por los clases. Voy a tener que cuidar. Mirá qué hermoso es. ¿Cómo se llama este? Ciro. ¿Cómo? Saluda a Ciro. Hola, Ciro. Hola. Hola, Ciro. Yo estoy en las escaleras del departamento porque si no, no se puede. Ah, ¿por qué? Si no, hay tanto ruido que no te dejan en paz. No. Yo tengo 4, doctor, así que... Oh, mirá vos. Encima, mi celular estaba roto, todo. Hoy recién arreglé. Había roto la pantalla. En buena hora que estemos a tiro, entonces. Ahora no aparece mi nombre, voy a tener que... Sos Galaxy A8. Sos una especie de superhéroe. Galaxy A8. Sí, ese soy yo. ese soy yo, Ronald Romero. Ahora voy a tratar de tocar algo después. Sí, después Para ver si te puede salir mi nombre. Bueno, gente, lo primero que quiero contarles, para tranquilizarlos, es cuál es la situación institucional. Primero que nada, el hospital universitario sigue existiendo. El hospital universitario es una institución universitaria que tiene 15 hospitales asociados para la práctica de la medicina. Desde el punto de vista cardiológico, en lo que era el hospital físicamente, el hospital de Soldati, básicamente siguen nuestros residentes de cardiología, que son alumnos de la carrera de cardiología, y básicamente seguirán allí. Después, estamos ya listos para abrir las residencias, es decir, las concurrencias con régimen de residencia en la Corporación Médica de San Martín, en el Sanatorio Mariano Pelliza y en el Centro de Salud Norte. Son todos centros con hemodinamia, son todos centros con cirugía cardíaca, son todos centros con unidad coronaria específica, son todos centros que tienen a nuestros docentes adentro manejando la atención médica de esta situación. Con lo cual, lo que queda claro es que apenas se nos levante la veda para actividad institucional universitaria, todos vamos a volver a la práctica. Todos vamos a volver a la práctica, no hay ninguna duda. El punto es cuándo lo vayan a hacer. Yo hablé esta mañana con Ernesto Duronto, un viejo amigo de la Fundación Favaloro.
las actividades de la especialización están en condición virtual. Hablé con Andrés Aguad de El Salvador, las actividades están virtuales. Las actividades en toda la Sociedad Argentina de Cardiología están virtuales. Todo el mundo está llevando exclusivamente actividad virtual desde el punto de vista académico, porque el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación nos impide llevar formalmente actividad presencial. Yo voy a tratar de evaluar a final de mayo, ahora en unos días, si podemos empezar el 1 de junio. Yo ya tengo el ok de las instituciones para empezar el 1 de junio. Los están esperando. El problema es que las autorizaciones ministeriales surjan. No sé exactamente cuándo va a surgir esto. Esta noche o mañana hay un anuncio del presidente respecto de la flexibilización de la cuarentena. No sé hasta qué punto esto va a incluir actividades no áulicas de las universidades, porque las actividades áulicas de las universidades seguramente no se van a reanudar hasta agosto. Esta es la situación. Ahora los escucho para saber si tienen alguna duda. Un dato más. Este hospital universitario de la UAI cuenta con múltiples facetas. En la calle Estados Unidos están terminando la construcción de un centro de simulación. Hay 15 hospitales para medicina general y 3 centros, al momento 3, pero serán más, para las prácticas de la cardiología. Es decir, la formación presencial y práctica va a estar garantizada. Van a llevar adelante actividad de residente en cada una de esas instituciones. Preguntas. Doc, ¿cómo le va? Gustavo habla. Yo hoy le voy a mandar un mensaje porque quería hablar justamente nosotros en el grupo de que tenemos de los compañeros, una de las cosas, quiero que se entienda bien, no es faltar de respeto ni nada por el estilo. Una de las cosas que me preocupaba era, entiendo que la pandemia nos supera a todos, obviamente, no entiendo toda la parte académica del ministerio. El tema es que tenemos una carrera que tiene una formación que tiene bastante de práctica. Absoluta. Creo que está de acuerdo. Y el tema es que yo por ahí escuché, son rumores que están hablando, que dicen que, por ejemplo, las residencias, todos los residentes se postergaron hasta el 1 de octubre, no se reciben los residentes. Esa es una. Y otra, escuché que directamente este año prácticamente no va a haber clases, no van a permitir clases. Yo no sé si son rumores, seguramente son rumores, que tendrán de cierto o no. El tema es, lo que me preguntaba es que si es cierto eso. Nosotros en una carrera, en un posgrado de especialista que son 2 años, si tenemos 1 año de práctica o menos, va a ser complicado, esas son mis dudas, Gustavo, yo te garantizo, a título personal, y esto es a título personal, que tus 8.200 horas de práctica las vas a cumplir. Si tenemos que extender el tiempo más allá de los 2 años para que vos lo cumplas, lo vamos a hacer. Digamos, esto es así. De todas formas, yo quiero que entiendas que esto está pasando en todas las especializaciones de todos los ramos en la Argentina. Y no solo esto, se suspendieron los fellowships, se suspendieron los cursos en todas las universidades del mundo. Ustedes pregunten en sus países respectivos qué está pasando con la actividad universitaria y seguramente está pasando lo mismo. Es decir, esta es una realidad. Gustavo, yo te voy a sacar cardiólogo, yo te lo prometo, y vos vas a ver la cantidad de casos clínicos necesarios para que cuando vos te presentes como cardiólogo yo no me avergüence jamás. ¿Queda claro? Perfecto. No, de hecho, usted sabe que cursé con usted
cursé en la facultad y de hecho me volví a anotar por la confianza que tengo en la facultad. Y obviamente lo que usted dice lo entiendo perfectamente porque está pasando no solo acá, no es una cosa argentina, es en Ecuador, en México, en todos lados. Entonces, Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, está claro, entonces, como está pasando con ese tema educativo, digo, bueno, no sé hasta que capaz que usted está más en contacto y tiene más info de la que surge por ahí. Gustavo, sí. La info que yo tengo es la misma que tienen todos, desde el punto de vista áulico, es decir, encerrarse en un aula es posible que no nos lo permitan hasta agosto, ¿entendés? Ir a un aula. De todas formas, seguiremos con los recursos virtuales para poder llevar adelante el desarrollo del programa. Somos todos médicos, con lo cual yo voy a tratar de forzar y de negociar el hecho de que volvamos a la actividad práctica lo antes posible, más allá de la actividad áulica. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Sí, perfecto. Sí. Esa era mi cuestión, por eso le había mandado el mensaje y de esto quería hablar. Así que bueno, ya más con mis compañeros lo hablamos y bueno, la mayoría está escuchando, así que está más que contestado. Así que bueno, gracias. A vos, gracias a vos por entender y tener paciencia en una situación de la cual nosotros realmente, como ustedes, estamos atrapados sin poder ir más allá de las disposiciones institucionales, ¿no? No, obviamente yo justamente me había asustado también con el mensaje de lo que había mandado usted del hospital de la UAI y no entendía bien si no estaba más el hospital o... Gustavo, en el chat está mi celular. Cuando vos tengas alguna duda, llámame directamente a mí. Perfecto. Yo soy el responsable de esta carrera y yo soy el que va a administrar los recursos para que todo se cumpla en tiempo y forma. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Preguntas? Doctor Ronald, Samsung A8. Sí, no te veo. Ronald Romero. Perdón, voy a poner... No, sí está. Ahí te veo, ahí te veo, sí. Bien. Mire, yo estoy la verdad, muy contento con todo, con la calidad de docentes, con todo, la verdad, y muy agradecido. Pero usted recién mencionó un lugar de donde yo salí, escapándome por la malísima administración. De hecho, el Centro de Salud Norte es un lugar donde cerraron porque se complicaron con muchos pacientes con COVID, salió en las noticias y en todos los lugares. Yo estaba haciendo una residencia, estaba en el tercer año ya de residente, para pasar a cuarto año el 2018. Y la verdad, el Centro de Salud Norte es uno de los... Ronald, no quiero hablar mal, pero yo te hablé de varios centros y vos vas a poder elegir. Bien, doctor, pero igual, la verdad, no quisiera que mis compañeros, ni siquiera los conozco, pero los aprecio. Pero es un muy mal lugar. Es lamentablemente muy mal lugar. Yo no sé cuál será la situación ahora, pero bueno, te agradezco tu información, voy a chequear esa situación. Si quiere después lo charlamos por interno, yo le puedo dar toda la... Sí, te agradecería. Te agradecería. No es muy buena referencia para nadie. Bien. Más preguntas. Doc, Erika. Entonces, bueno, uno es el centro que acaba de nombrar Ronald, y el resto de los centros, porque no llega a escuchar eso, como desde el momento en donde todo esto se tranquilice y volvamos a San Martín. San Martín, sí. Belliza. Sí. Clínica Santa Bárbara. Y este centro norte, que bueno, por lo que me están diciendo, voy a chequearlo bien. Bueno, perfecto, porque la verdad... La Corporación Médica de San Martín es mi primera opción. Ese es muy bueno. ¿Sí? Bien, perfecto. De todas formas, la idea es que apenas alguno de estos centros no cumpla con el estándar que nos prometemos, lo eliminamos. ¿Esto queda claro? Bien. ¿Sí?
¿Qué más, muchachos? ¿Más preguntas? De todas formas, Erika, te repito, yo le pongo una ficha el 1 de junio, pero no tengo certeza de que esto vaya a ser así, ¿eh? Claro, sí, tal cual, ¿no? Todo depende de cómo va evolucionando todo esto. Sí, que sabemos que está al margen de ustedes. Y en los últimos días no viene bien, por otro lado. No, es una realidad. Así que bueno, ¿más preguntas? Vamos a arrancar con la clase. Perfecto. Listo. Todo. ¿La ven? Sí. Bárbaro. ¿Venís conmigo, bebé? Pero ¿dónde la clase? ¿Qué? Bueno, este es el código QR de la clase de esta semana, para que ustedes eventualmente, si quieren, se lo bajen a su celular y tengan la clase de esta semana. Si no, siempre les recuerdo que si googlean mi nombre, entran al blog, y en el blog está todo el material que les voy a pasar, toda la bibliografía que les voy a pasar sin restricción. Acá tienen el código QR por una simple cuestión de comodidad. Bueno, en cuanto a la bibliografía recomendada para esta clase, este es el texto de fisiología cardíaca que les recomiendo puedan escanear. Está en PDF, no hace falta que compren el libro, tienen toda la información aquí. Bien, lo primero que vamos a recordar todos juntos son las dinámicas de la fisiología de la contracción muscular, y vamos hoy también a completar, de ser posible con el tiempo que tenemos disponible, las propiedades cardíacas. Lo que hay que recordar es que hay diferentes tipos de músculo. Hay músculos esqueléticos cuya característica es la de tener núcleos excéntricos en estrías, y con células completamente separadas. Hay músculos lisos, que básicamente son los vasculares, los uterinos, la vesícula, la vejiga, que si bien tienen núcleos centrales, no tienen estrías. Y después está el músculo cardíaco, que tiene como característica central la de ser un sincicio fisiológico. ¿Qué es ser un sincicio fisiológico? Es ser un conjunto de células que actúan fisiológicamente en masa, todos juntos actúan fisiológicamente, desde el punto de vista eléctrico se mueven como una unidad, pero a pesar de todo esto, existe todavía una individualidad entre células que hace que cada célula por separada cumpla con sus objetivos biológicos. Los tipos de fibra muscular los tenemos tipo 1, músculo rojo, con respuesta lenta. Básicamente tienen el metabolismo de calcio bastante más lento, y este es el músculo cardíaco. Alta capacidad oxidativa, alta resistencia al trabajo. Tipo 2, músculo blanco, son muy rápidos, de alta capacidad de bombeo de calcio, gran diámetro y capacidad oxidativa, y básicamente estos son los músculos del sistema locomotor. Si nosotros hacemos un corte de un haz muscular, nosotros llegamos a este complejo actomiocínico, que es el que vamos a empezar a evaluar. En cuanto al músculo, simplemente está dividido en miofibrillas. Estas miofibrillas básicamente conforman lo que nosotros vamos a denominar retículo sarcomérico, y entonces vamos a tratar de comprender cuál es la fisiología de este tejido, porque es la base, es un fundamento esencial de nuestro trabajo como cardiólogos. Este es un músculo cardíaco en una sección de corte. Vemos que los núcleos están localizados en el centro de cada fibra, y hay una variación
en el tamaño de la fibra muscular entre músculo y músculo. Estos son los núcleos, ¿sí? Esto es un corte miofibrilar de un músculo papilar. La despolarización al músculo cardíaco llega a través de algunos túbulos que se denominan túbulos en T, que llevan los cambios de polaridad de membrana que vamos a estudiar más tarde, induciendo o acercando hasta lo más profundo del sarcómero, al retículo sarcoplásmico, los cambios de polaridad eléctrica, y esto van a permitir la fisiología del calcio que nosotros vamos a analizar en un rato. Básicamente los músculos tienen bandas de contracción que se denominan banda Z, y la actina básicamente es arrastrada por la miosina, pudiendo generar entonces el acortamiento de las bandas Z y el acortamiento muscular. En cuanto a la constitución del músculo, los sarcómeros están limitados por dos líneas Z. Hay filamentos de miosina en el centro del sarcómero, entre 150 y 360 moléculas de miosina. Hay cadenas pesadas, fibrilares, hay cadenas livianas o cadenas de miosina. La actina está formada 6 moléculas de actina globular anclada en un filamento tropomiosínico e intercaladas a una molécula de troponina. Tienen 3 subunidades, I, C y T, que ya vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos a la miosina, que básicamente atrae a la actina sobre sí, generando la contracción muscular. Los cambios sarcoméricos son el acortamiento de la línea Z, y estos conforman la histología de la contracción muscular. Este es un músculo cardíaco, un corazón aislado, ¿sí? Estimulado por un marcapasos, y aquí vemos, como vamos a ver la clase que viene, cuando veamos ciclo cardíaco, que la dinámica de contracción ventricular no es para nada homogénea, sino que tiene una función de torsión tipo tornillo de Arquímedes para la evacuación del contenido ventricular. El punto concreto es que nosotros aquí vamos a analizar, aquí tenemos la miosina, ¿sí? Que básicamente tiene un ATP, que es este corpúsculo verde, que se fragmenta en ADP cuando recibe este rectángulo, este triángulo gris, que es un fosfato. Esto va a generar que la miosina cambie su estructura terciaria, ¿sí? Luxando en un ángulo de casi 30 grados, ¿sí? Su cabeza. Ahora, esta cabeza se pone en contacto con una molécula de actina globular cuando la dejan. ¿Y cuándo la dejan? Fíjense que si esto es la troponina, vamos a tratar de verlo más claro en un gráfico aislado. Si esta es la troponina, ¿sí? Si esta es la troponina tiene 3 subunidades. Una subunidad T, que básicamente es la más grande, que es la que ancla a la actomiosina, ¿sí? La ancla a la actina fibrilar, que es la azul. Una troponina C, que es en la esfera intermedia, que como ven se une a una pelota de tenis, que es el calcio, y una troponina I, que es la esfera más pequeña, que inhibe, si ustedes empiezan a ver desde acá, está tapando el punto en el cual la miosina se va a articular. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el calcio? Cuando llega el calcio agrega 2 cargas positivas a la troponina, y la troponina sufre un twist, sufre un cambio de eje de aproximadamente 20 grados, descubriendo el punto de actina globular y dándole la posibilidad a la miosina que interactúe con ese punto de actina globular y traccione a la actina. Cuando el calcio, y lo ven acá, se separa de la troponina C, todo vuelve a su origen y la troponina C vuelve a ocluir los puntos activos de la actina, impidiendo entonces que nuevamente la miosina se ponga en contacto con ella.
Esto es muy importante y necesito saber si se entendió. ¿Se entendió? Sí, Doc, se entendió. Sí, Doc. Bárbaro. Excelente. Aquí tenemos, es decir, el concepto central es que para que todo esto se produzca, un ATP se transforma en ADP y fósforo inorgánico aquí en la miosina, en la miosina, y el calcio básicamente es el único capaz de cambiar la configuración terciaria de la troponina, permitiendo entonces que sí se produzca el enganche entre miosina y actina. Calcio y ATP, dos elementos centrales en este proceso. Aquí tenemos la presencia de calcio, el calcio fuga y el músculo se relaja, el calcio llega y el músculo se contrae. Este concepto es un concepto central que vamos a utilizarlo muchísimo para la compresión de la insuficiencia cardíaca, vamos a utilizarlo muchísimo en la interpretación de la utilidad farmacológica de una innumerable cantidad de fármacos. De vuelta, la miosina arrastrando la actina. Este es un músculo aislado, ¿sí?, que contrae sus bandas Z, aquí lo tienen agarrado, es un músculo cardíaco con contracción automática. Bien, en cuanto a la comparación entre el ventrículo, entre la diástole y la sístole del ventrículo izquierdo, básicamente nosotros tenemos que comprender que el metabolismo miocárdico básicamente se basa en la oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos es el 70% de la energía del músculo cardíaco. Algunos fármacos básicamente optimizan la oxidación de ácidos grasos y estos están empezando a ser utilizados en la cardiopatía isquémica de manera más frecuente. La realidad es que la oxidación de ácidos grasos en el corazón transforma los ácidos gaseosos en acetil-CoA. El acetil-CoA es la fuente de energía, básicamente produciendo ATP y básicamente induciendo la contracción miocárdica. Esto es necesario que sea así en el corazón porque nosotros no nos podemos permitir que el corazón entre en acidosis. Si el corazón utilizara glucosa y básicamente transformara el piruvato en lactato, esto sería un problema. Y sería un problema porque podría exponer al corazón a la acidosis láctica y a la tetania. Este es el motivo por el cual el consumo de ácidos grasos es la fuente de energía cardiovascular más importante. La isquemia básicamente induce o interfiere directamente sobre la producción de la oxidación de ácidos grasos. Fíjense, este es un estudio de resonancia en pacientes antes de la isquemia. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, ¿sí? Durante la isquemia, fíjense cómo la falta de provisión de ATP y la falta de un flujo fisiológico normal de calcio básicamente reduce la función cardíaca, y esto es después de la isquemia, donde el corazón se recupera, no completamente, porque no ha logrado una recuperación completa respecto de lo que era antes de la isquemia, porque hay un fenómeno que vamos a analizar muchas veces este año que se llama atontamiento miocárdico. Entonces, ¿preguntas hasta acá? No, ¿Me preguntas? Estamos bien. Seguimos. Les iba a dar 5 minutos, pero dado que empezamos un poquito más tarde, vamos para adelante. Bien, los tipos de tejido de fibra cardíaca son dos. El músculo cardíaco per se, que es contráctil, y básicamente el sistema cardionector, que son fibras cardíacas también, son fibras musculares también, pero especializadas, donde tenemos al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Las fibras cardíacas, a su vez,
podemos subdividirlas desde el punto de vista fisiológico en fibras sódicas, rápidas, no automáticas, las fibras del miocardio común, las fibras cálcicas lentas, que son las fibras automáticas, que son las fibras del sistema cardionector, y el haz de Fisi-Purkinje, que son fibras básicamente de transmisión. Aquí vamos a empezar a analizar las propiedades mecánicas y eléctricas del corazón. La primera propiedad cardíaca que vamos a analizar es el inotropismo. El inotropismo es una de las dos propiedades cardíacas que interfieren directamente sobre el volumen sistólico. Es decir, nosotros sabemos que volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Las dos propiedades que inciden directamente sobre el volumen sistólico, es decir, sobre el volumen de sangre que el corazón es capaz de eyectar, son el inotropismo, la fuerza contráctil, y el lucitropismo, que es la capacidad de relajarse. Entonces, primera propiedad cardíaca, inotropismo, la capacidad de contraerse. Básicamente, esta propiedad cardíaca incide sobre lo que nosotros vamos a analizar después como volumen sistólico. Recordemos, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es el volumen minuto. El eje central del inotropismo es el calcio. El calcio básicamente favorece la contracción miocárdica, la digital y muchos otros fármacos inotrópicos positivos inducen una mayor eficiencia contráctil, generando una mayor disponibilidad de calcio en el sarcoplasma celular. Básicamente es este calcio el que puede también generar, o cuando no es removido fácilmente del complejo, genera problemas de relajación. Esa capacidad de relajarse que tiene el corazón y que tiene costo energético se llama lucitropismo. Para poder entender todo esto, acá hay un artículo que para mí es la mejor revisión fisiológica del rol central del calcio en el acoplamiento éxito contráctil cardíaco, en la función cardíaca. Este artículo ustedes lo pueden obtener con código QR, y si no, pueden entrar al blog y buscarlo. Nos hablan de la base de la contracción molecular, la base molecular de la contracción cardíaca, que básicamente implica la descarga de una neurona motora, la liberación de transmisor acetilcolina en la placa mioneural de la unión de receptores nicotínicos. Esto es bastante más específico del músculo estriado que cardíaco, pero algo también ocurre en el músculo cardíaco. Un aumento importante de la permeabilidad de sodio y potasio en la membrana, esto lo vamos a ver muy detenidamente, y la generación de potenciales de membrana y despolarización de los túbulos T. Este es el esquema muy sencillo, como ven, ¿sí?, de la fisiología del calcio, pero de esto yo voy a hacerles un resumen, y en este resumen voy a poner los pasos enzimáticos claves que debemos conocer, porque sobre esos pasos enzimáticos nosotros tenemos la posibilidad de interferir farmacológicamente. Entonces, la diástole ocurre cuando el calcio se retira de la troponina C, vuelve a recuperar su posición de estructura terciaria, la troponina, y desbloquea el punto de unión actomiocínico. La diástole se empieza a interrumpir cuando los canales, los late LT channel, calcium channel, los LTCC, los canales de calcio lentos, ¿sí?, LT calcium channel, se abren. Estos canales son los canales que nosotros vamos a bloquear con los bloqueantes cálcicos. Bloqueantes cálcicos de los cuales conocemos no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamilo, y dihidropiridínicos como todas las dipinas, la amlodipina, la nifedipina, la lecanidipina. Todos estos actúan sobre los canales LTCC, Late LT Channel, Calcium Channel. Cuando
los canales se abren, aquí están los canales de calcio, estos verdes, se abren porque se ha producido la despolarización. Aquí tienen la despolarización que coincide con la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Sobre todo en la fase 2, aquí. Ocurre un incremento importante del calcio citoplasmático. Esto genera un efecto dominó que hace que el calcio citoplasmático suba de 0.1 milimoles por litro en el citoplasma a 10 milimoles por litro. Esto básicamente entonces modifica o multiplica por 100 la concentración de cargas positivas dentro del músculo cardíaco. Esta acumulación de cargas positivas dentro del músculo cardíaco lleva como consecuencia la activación de lo que nosotros vamos a llamar receptores de rianodina. Los receptores de rianodina se activan cuando se multiplicó por 100 la concentración, las cargas positivas cálcicas en el citoplasma, y esto ocurrió por la apertura de los canales LT, y esto ocurrió porque llegó la corriente sanguínea de despolarización. ¿Qué efecto tienen estos canales de rianodina? Básicamente lo que hacen es abrir el citoplasma, el sarcoplasma, ¿sí? Las vesículas sarcoplásticas cardíacas, que expulsan mucho más calcio ya acumulado dentro de la célula cardíaca, lo expulsan hacia el citoplasma. Entonces allí, por esta acción de las rianodinas en el circuito sarcoplásmico, básicamente tenemos un aumento del calcio que de 0,1 pasó a 10 gracias a los canales lentos, pero de 10 pasa a 100 milimoles por litro gracias a la presencia o la activación de las rianodinas, que como dijimos se activaron porque se multiplicaron por 100 las cargas positivas citoplasmáticas. Una vez que este aumento se produjo, vamos a tener una enorme cantidad de calcio disponible para que se una a la troponina C, para que se produzca el twist de la troponina T, para que se desplace entonces la troponina I y la miosina pueda interactuar con la actina globular y generar la contracción cardíaca. Entonces, recién después vamos nosotros a tener la sístole. Sístole que básicamente se va a dar por gasto de energía. Ahora vamos a hablar de esto. Después de toda esta fiesta, y nosotros tenemos que poner la casa en orden. ¿Cómo ponemos la casa en orden? Secuestrando el calcio del citoplasma y regresándolo al circuito sarcoplásmico. Ven que el calcio, que son las pelotitas de tenis, reingresan al circuito sarcoplásmico. Esto ocurre gracias a la Sarcoplasmic Endo-Reticulum Calcium Pump. Esta enzima se llama SERCA. Es una enzima extremadamente importante en todos los procesos fisiopatológicos, cardíacos, tanto en la insuficiencia cardíaca como en las arritmias, como en la generación de cardiopatía, la dinámica de la cardiopatía isquémica. Esta SERCA tiene una característica: depende del ATP. Es decir, que para poner la casa en orden, yo necesito gastar energía. La SERCA funciona gracias al aporte del fósforo inorgánico que viene de la disrupción de un ATP. Sin ATP, la SERCA no funciona y entonces el calcio no puede ser bombeado nuevamente al circuito sarcoplásmico. Esto quiere decir que para empezar la diástole necesito gastar ATP. Esto quiere decir que la diástole tiene un primer tercio claramente activo, claramente consumidor de energía, un tercio medio y un tercio final, que son fenómenos elásticos de relajación. Pero sin energía no comienzo yo con la relajación diastónica. ¿Y esto qué quiere decir? Que
que la primera manifestación mecánica de la isquemia cardíaca es la relajación tardía, el retraso de la relajación miocárdica. La diástole empieza tarde porque no tengo suficiente energía durante la isquemia para recaptar el calcio del citoplasma que intervino en la contracción